29 de mayo y hoy arrancamos los viernes de prácticas con mucha emoción porque hoy tenemos una plática que se va a dar desde Praga, allá en la República Checa. Vamos a tener una plática sobre cine y pintura que forman parte de las actividades de estos viernes de práctica que tenemos dentro de la cuarta pared. Bienvenidos, me da gusto ver en la lista de asistentes a personas conocidas y queridas. Hola Alberto, hola Rodrigo, a Zuli, a Aide, que se encuentran aquí, a Samantha. Y bueno, en un momento se van a ir incluyendo más personas. Entonces les mando un abrazo a todos. Esta plática está siendo grabada también, va a ser grabada para la comunidad de la cuarta pared, para luego poderla subir en los grupos de Facebook y demás. Entonces, para que sepan más o menos cómo está el asunto. Entonces, bueno, en esta actividad que tenemos, una actividad que Isabel pugnó mucho para que se realizara porque cree realmente que este tipo de actividades son pues que nutren totalmente a la comunidad y bueno, pues en ese aspecto es algo que quiero rescatar, ¿no? Eh, ¿Quién va a dar la plática hoy? La va a dar Florencia Aguirre. Florencia es, además de una amiga muy querida de todos nosotros, es egresada de la maestría de Historia de Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Reina Sofía, allá en Madrid, en España. Ha escrito reseñas sobre cine y exposiciones en diversas publicaciones. Eh, Dice que es amante de los chilaquiles y me consta porque cuando vivía en México comía muchos chilaquiles. Le gustan mucho las películas que sean menos de 90 minutos y disfruta mucho de la música popular. Florencia, en diferentes momentos hemos intentado trabajar con ella y afortunadamente ahora lo pudimos lograr. Eh, Flor, te voy a pedir por favor si puedes activar tu cámara para que todos Sí. nos podamos reconocer. Y bueno, pues Flor ha preparado esta plática que es la historia de un vaivén, ¿no? Me gustó de hecho mucho el título que habían planteado porque es un vaivén, una forma en la que están juntos. Ahí está Florencia. Hola Flor, Hola. bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en la cuarta pared, es un gusto tenerte en estas sesiones y aprovechando pues la tecnología nos podemos conectar desde Praga, que es donde estás ahorita, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahora sí que adelante, del lado derecho ahí tenemos el chat para que si quieren preguntar o platicar con Flor lo puedan hacer y al final, bueno, supongo que dará una sesión ahí de preguntas y respuestas. Mientras tanto, bueno, pues arranquemos y pues adelante, Flor. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar un viernes aquí compartiendo esta hora, 45 minutos. Bueno, ya me presentó Hugo y por mi parte, personalmente agradecerles por este espacio. ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Sí, ¿todo bien? Bien, si no se escucha me avisan por el chat. Y bueno, agradecerles sobre todo a la cuarta pared porque si bien no estamos entre amigos, porque no tengo la fortuna de conocerlos a todos, sí por lo menos estamos en familia en tanto que esto es un espacio de confianza y es un espacio seguro. Y creo que con los tiempos que corren tener un espacio seguro donde uno se siente cobijado es muy importante y eso es lo que le quiero agradecer a la cuarta pared. Esa confianza también nos permite ser menos canónicos, o sea, ser menos estructurados. No vamos a hablar de historia del arte, porque nosotros tenemos este cajón desastre, ¿no? Que es lo que se denomina historia del arte o historia del cine, que lo que nos plantea siempre es una cronología, nos estructura en un tiempo histórico y no nos permite ver más allá de eso muchas veces. Y lo interesante es abrirlo para empezar a aplicar nuevas metodologías, empezar a ver el arte y empezar a ver el cine como materias y deshacernos de esa carga histórica. Entonces, la idea de la clase es seguir ciertas cuestiones que son transversales, es decir, que atraviesan la imagen cinematográfica y la pictórica. ¿De qué manera? Entonces, vamos a sacarle, como les comentaba, este halo histórico y también desmitificar lo que significa es sacarnos de encima algunas estructuras para pensar desde otras perspectivas. Entonces,
Los ejes de la clase que están planteados, los puse en una lámina para que quede bien claro, son movimiento, luz y reflejos, como tres características que están presentes en ambas formas artísticas. Cuando hablo de pintura, hablo de gráfica, no pintura al óleo, puede ser cualquier tipo de manifestación gráfica. Bien, empezamos con el movimiento, porque cuando estaba preparando el material para la clase me crucé con este texto que es de una autora, de Anne Holland, que tiene un libro precioso que se llama Moving Pictures, que dejé en la liga el acceso en los recursos. Pero bueno, en cualquier caso ella abre el libro con esta cita, y lo que nos dice es que justamente, así como en el techo de la Capilla Sixtina, Adán y Eva nunca llegan a tocarse, Adán y Jesús nunca llegan a tocarse, que siempre están en esa constante tensión. Fred y Ginger bailan de la misma manera carioca, de la misma manera ahora, en ese momento y para siempre. Lo que está intentando decirnos justamente es que la imagen pictórica siempre se pensó como la que no pudo tener movimiento, o sea, la que siempre estuvo en la consecución del movimiento. Y parecía que el cine, con esta juxtaposición de imágenes, nos podía dar esa sensación. ¿Y qué pasa en un segundo estadio? Ambas imágenes en esa consecución del movimiento están íntimamente ligadas con la narración. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener narración sin un antes, un durante y un después. Por otro lado, lo que hace también es quitarle ese aura de perfección a la imagen cinematográfica, ese culmen dentro de la historia del arte, ya llegamos a donde queríamos llegar, ¿no? Y lo que pasa mucho, y esta es la primera desmitificación que quiero dejar muy clara, es que la imagen cinematográfica no es una evolución de la pintura. No es una evolución de la pintura, así como ninguna forma de arte es evolución en relación a otra. Porque el arte no evoluciona, el arte cambia. Y me quiero detener aquí porque este es un constructo histórico, y si pensamos el arte como evolución, entonces pensamos que nuestros procesos como entes históricos son evoluciones. Y si vamos un paso más allá, pensamos en nosotros mismos como individuos y como sociedades como evolucionados. Y ojo con estos esquemas, porque nosotros como individuos evolucionamos o cambiamos. Y ahí les dejo una pregunta en el aire. Eh, la evolución tiene una connotación de mejora, mientras que el cambio tiene una connotación de transformación, que me parece que es mucho más constructivo. Entonces, como ejemplo traigo un hito dentro de esta idea de evolución o cambio, que es el paso de la imagen medieval a la imagen renacentista. La imagen medieval, traigo dos ejemplos, son 10 siglos, es imposible resumirlo, pero lo hago a través de un tema como La Última Cena, que es un tema que aparece mucho en la historia del arte, es un tema muy interesante por la cantidad de lecturas que tiene. En ambas imágenes lo que está pasando es que se utiliza un recurso como la isocefalia, que suena así como una cosa muy rara, pero que simplemente son estas cabezas que están todas al mismo nivel. ¿Qué es un recurso formal? Recursos formales los hay en todas las formas de arte, el cine, plano contra plano y diálogo, es un recurso formal. En este caso, en el arte de la Edad Media pasaba esto. Cuando uno ve esto, piensa que esos señores no sabían lo que era una mesa, o no sabían dibujarlas, o no sabían pintarlas, o no sabían planificarlas. Lo que está pasando, en realidad, es que al hombre medieval, que una mesa tenga perspectiva, le da exactamente igual. Lo que quiere el hombre medieval es mostrarnos que la mesa está llena de comida. Y en el caso de San Apolinar el Nuevo, Rávena, esta obra está en Italia, es un mosaico.
Traigo también la última cena porque todos tenemos en la cabeza la última cena de Leonardo. O sea, tenemos la perfección de esa escena. Y aquí lo que está pasando es que tenemos unos peces que se desbordan, unos pescados que se desbordan del plato. ¿Qué está pasando? Aquí lo que está claro es que lo que nos quieren, lo que tiene que quedar claro en esta imagen es que el Jueves Santo no se come carne, se come pescado. Entonces, por eso esa mesa se quiebra, esa mesa se tuerce, esa mesa se nos muestra sin perspectiva, porque al hombre medieval lo que interesa es eso, es una imagen aleccionadora. Lo mismo pasa en la última cena del siglo XIII de la derecha, que, a ver, es una mesa llena de comida, y en la Edad Media sentarse a comer era un acto que no sucedía todos los días. De hecho, la expresión poner la mesa viene de esta época. La mesa no estaba puesta en casa, no la armábamos cuando llegábamos de Home Depot o de donde sea, alarmábamos y quedaba ahí. La mesa todos los días se ponía, no ocupaba un espacio, no había un espacio para la mesa porque los espacios eran compartidos, los espacios eran de múltiples usos. Entonces, para contrarrestar esto, traigo esta última cena de Cosimo Rosselli, de finales del siglo XV, ya estamos en pleno Renacimiento, y ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es una imagen que es rara, 13 apóstoles, Jesús, 4 señores más, escenas atrás, parece un teatro, nos falta el telón, pero bueno, esto es a esta gente le interesaban otras cosas. No es que evolucionaron, no es que aprendieron a hacer mesas, a dibujar mesas. A este señor lo que le interesa es que nosotros veamos, la imagen solo puede ser vista desde el centro. Esto es una forma de adoctrinar el ojo. Es una imagen que solo se puede ver desde el centro, es una imagen completamente matemática, es una imagen en la que el autor se luce y en la que también estos 4 personajes que están mirando a los apóstoles son las personas que pusieron el varo para que se haga la obra. Y esto es nuevo también, este carácter comercial, este carácter del mecenazgo. Y esto es lo que les interesa. Les interesa también demostrar eso, esa maestría matemática, esa noción de que el hombre es la medida de todas las cosas. Y esa perspectiva que se va hacia el fondo y además repite representaciones atrás, usa un semicírculo que también es una cuestión técnica bastante complicada y atrás nos pone otras 3 escenas, la vida de Egipto, el Calvario y la crucifixión. Entonces, en el primer plano están estos señores que ponen, como les comentaba, ponen el dinero en la mesa, no hay comida, y la riqueza se encuentra justo en el primer plano, en estos utensilios, que esta bandeja, el oro que brilla, la plata, lo material, y bueno, la riqueza de todo el escenario. Entonces, simplemente tener cuidado cuando hablamos de estas cuestiones de que las cosas evolucionan. Otra última cena, como no nos podíamos olvidar, Isabel me expolió un poco el curso, Viridiana de Luis Buñuel, ¿no? Buñuel detiene el tiempo y nos deja congelados en esta última escena, esta recreación de la última cena que recrea justamente la última cena de Leonardo, la que nosotros tenemos en la cabeza todo el tiempo. Esa mesa frontal, nadie se sienta así en una mesa, esto no es natural, todos nos sentamos alrededor de la mesa. Entonces empezamos a pensar las imágenes también desde esa perspectiva. Volvemos al movimiento. Traigo esta obra también renacentista, porque bueno, aquí lo que está pasando, algo que se hace mucho en el arte clásico, pero bueno, traigo solo esta obra por 2 cuestiones, es que se repite el mismo personaje en diferentes momentos para darnos esa sensación de antes, de durante y de después. Entonces, aquí lo que pasa es que Jesús tiene que estar en el centro, entonces lo que se está narrando es el pago a un recaudador. Jesús le indica, el recaudador está interpelando a Jesús, está pidiéndole que pague, y Jesús le dice a Pedro, que es este señor que está señalando al río, le dice a Pedro que
el pago con el que se va a pagar al recaudador está en el río. Entonces, al fondo, a la izquierda, vemos a Pedro al costado del río y Pedro está obrando el milagro. ¿Y cuál es el milagro? El milagro es que Pedro consigue sacarle una moneda de la boca a un pez. A mí ya me gustaría ir al río a encontrarme dinero de esa forma. Es un milagro. Entonces, después a la derecha, la escena concluye con Pedro pagándole al recaudador. Traigo esto también porque muchas veces se piensa el Renacimiento como ese arte bondadoso que empezó a leer a los clásicos y que de repente todos quieren ser cultísimos y traducen a Ovidio, traducen a Alberti, empiezan a leer a los clásicos y son cultos y son círculos, son círculos cerrados de hombres muy ilustrados. Y lo que pasa es que en realidad en la Italia de ese momento se empiezan a traducir los textos grecolatinos de Grecia y Roma antigua, porque lo que está surgiendo es el sistema bancario. Entonces, son estos primeros atisbos de capitalismo. Y bueno, entonces es para quitarle también esa idea de bondad que tiene el Renacimiento. El Renacimiento lo que está haciendo es buscar un marco legal en el derecho romano para el sistema bancario que está creando. ¿No? Traigo otra obra de uno de los artistas favoritos de Isabel y mío también, el Bosco. La mesa de... Todos tenemos alguna imagen del Bosco en la cabeza. El Jardín de las Delicias, el carro de heno. Esto es una mesa. Y el Bosco vendría a ser, y ya que dije que esto es un espacio de confianza, voy a decir una burrada, el Bosco vendría a ser como el David Lynch de nuestra época. ¿Por qué? Al Bosco, que tiene estas formas rarísimas, estos personajitos, estos monstruos, esos señores encerrados adentro de huevos, o sea, que no tienen sentido. Uno piensa, 1500, o sea, él pinta esto en 1500 para que tengan una correlación en la cabeza. 1505 de 1505 es la Gioconda, la Mona Lisa. Entonces, dicen muchos textos, cuando hablan del Bosco, dicen, sí, este señor estaba loco, sí, este señor pinta estas formas que son rarísimas, pero su mundo tiene una coherencia interna tan fuerte. Todos esos monstruitos que vemos tienen un poder aleccionador tan fuerte, tienen una finalidad, todo el imaginario tiene una coherencia y tiene una cohesión tan fuerte que nadie se niega a pagarle, a comisionar una obra, porque ese es su poder. Y es muy respetado dentro de los círculos del arte renacimiento. Esto se lo llama renacimiento nórdico, que es lo que no se da en Italia. Y bueno, de esta mesa traigo dos detalles, la envidia y la gula. La envidia lo traigo porque es mi representación favorita. ¿Por qué? Porque la envidia, donde está en esos dos perritos que están mirando, que está mirando los huesos. El perrito blanco recibe el hueso, pero el perrito marrón se queda mirando envidioso. Y esto es algo muy del Renacimiento nórdico y que va a continuar justamente porque, como comentaba también dentro de estos primeros capitalismos, si hay algo en lo que se recrea mucho la pintura es en mostrar la vida cotidiana. Entonces, el señor que está cargando algo, que está trabajando, o sea, ya no es Jesús y los apóstoles y quienes están comisionando la obra. Este señor que está trabajando también es digno de estar en la pintura. También es digno de estar en esta mesa que va a estar en la corte. Luego la gula la traigo porque en la gula hay una mesa. Y hay una mesa que de nuevo se nos vuelve. ¿Y qué pasa? ¿Que en el siglo XVI este señor todavía no sabe dibujar mesas? No. Lo que le interesa al Bosco es hacernos ver que esa mesa se está vaciando. Y es hacernos ver que esa señora con una bandeja que se que se muestra casi en esta perspectiva, no inclinada, está llevando comida. Entonces,
Aquí quería marcar una palabra que es la de perdurabilidad. ¿Por qué? La imagen cinematográfica, como la imagen pictórica, la imagen gráfica, cualquier tipo de imagen tiene como intención la de la perdurabilidad. Y esto, chavos, esto es un ejercicio es un ejercicio, me va a salir la palabra, de responsabilidad. Ustedes como narradores, si van a utilizar imágenes, tienen una responsabilidad. Pienso, por ejemplo, si hablábamos de este señor que está trabajando y que de repente es digno de aparecer en la pintura, pensaba también en Almodóvar cuando estaba preparando la clase. Almodóvar que nos pone a señoras en el baño, de repente eso es digno de estar en el cine, ¿no? De repente esa cotidianidad, esa intimidad. Almodóvar toma esa responsabilidad y lo plasma. Entonces, vemos circular imágenes todo el tiempo y por favor tengan en cuenta que generar imágenes es un ejercicio de responsabilidad por esta idea de la perdurabilidad. Ya dejo de ponerme tan intensa. Traigo por último, quizás fuera un poquito del tema del movimiento, Artemisa Gentileschi. Justo hablábamos, comentaba al principio de la clase que es bueno sacar esta idea de cronología, de historia, ¿no? Del arte. ¿Por qué? Porque nos abre a nuevas metodologías, a nuevas formas de acercarnos al arte y hay toda una corriente de una lectura feminista del arte que empieza a rescatar autoras femeninas. Este es un típico ejemplo de arte barroco. Traigo el barroco porque el barroco permea toda forma de arte. No, el barroco es una categoría estética de la que podríamos, si quieren, hacer una clase, yo encantada, me encantaría. Barroco y cine, o sea, el barroco está en todas partes. El barroco, lo abigarrado, el movimiento, la teatralidad. El barroco es un arte que, cuidado, porque vamos a hablar mucho de esto en la clase, el barroco es un movimiento externo, son esas formas que se mueven, esas formas curvilíneas, esos cuerpos macizos que lo que están buscando es mover algo en el interior. Y ese ida y vuelta del afuera y el adentro es un viaje que también está, que lo vamos a ver en el resto de la clase, en el cine también. Artemisa Gentileschi pinta esta obra, el tema de Judith y Holofernes es interesantísimo. Judith, viuda judía, que ve cómo Holofernes llega a su pueblo y con su ejército devasta todo, quema casas, todo lo que se imaginen lo hace. Y se entera Judith que Holofernes está enamorado de ella. La pretende, digamos. Y Judith dice, va, le entro. Y lo que hace es pasar la noche con él en su carpa, pero lo emborracha. Y cuando él está borracho con una de sus criadas, Judith le corta la cabeza. Judith le corta la cabeza y al día siguiente sale con la cabeza de Holofernes a mostrarle al resto de la gente, esto es lo que hago con el capitán del ejército que hizo todo esto. Judith queda después como heroína, como una heroína dentro de la narrativa judía. Y es importante también la brutalidad de Artemisa Gentileschi. Se debe a que no, pero viene muy movida también porque Artemisa Gentileschi es hija de un artista. Al padre le cuesta mucho conseguir un maestro. Lo encuentra y este maestro, cuando Artemisa tiene 18 años, la viola. Y no es algo que se inventa, no es algo literario, algo que nos estamos inventando, no. Hay un registro, se puede leer, está en internet, de hecho. Ella narra el hecho dentro de un proceso, digamos, legal. Él cierra la puerta, me tira sobre la cama y demás. Eso y esta brutalidad, ¿no? Esta brutalidad de esas sábanas blancas llenas de sangre. Y esa iluminación que es muy barroca, que es muy cinematográfica también. Pero bueno, seguimos con el movimiento cuando parecía que el cine llegaba y nos solucionaba la vida porque imagen, movimiento, sí, cine, ya lo tenemos. Empiezan a pasar
en Rusia, en 1920, empiezan a preguntarse cosas. Rusia, que era un caldo de cultivo para este tipo de cuestiones. Porque el cine no es movimiento per se. El movimiento no está únicamente en la sucesión de acciones, sino en la sucesión de planos. Y el gran aliado del cine, que también es como su mayor enemigo en cierta forma, es la fragmentación y es el montaje. Entonces Kuleshov, Kuleshov, que es un cineasta soviético de la época de Eisenstein y Siga Bertov y demás, hace este experimento que seguramente muchos lo conozcan, que es esta relación de imágenes, que bueno, yo tengo una imagen A, una imagen B, que me genera un significado, un C. Ese C es lo que el espectador genera en su cabeza, ¿no? La idea que viene, por ejemplo, cuando vemos un señor en un gesto completamente neutro ve un plato de comida, nosotros pensamos en hambre. Un señor ve una señora semi-encuerada, nosotros pensamos en deseo sexual, ¿no? Además, lo que hace, lo que me encanta que hace Kuleshov es que va directamente a lo más primitivo, que es comer, coger y dormir, morirse. O sea, va ahí. La intención de Kuleshov y de toda esta gente es muy legítima porque lo que quiere hacer es separar el cine de la tradición teatral, ¿no? De la narrativa teatral. El cine no es el teatro, el cine no es un escenario en el que van pasando cosas. Es un llamado de atención sobre las nuevas formas de narrar y la búsqueda de nuevos significados. Y recordamos también que empieza el siglo XX, primera revolución, 1910, México, se levantan armas contra el porfiriato. 1917, Rusia se levanta contra el régimen zarista. Y el cine para ellos es una herramienta y es un arma. Entonces, esta es una idea revolucionaria para un arte revolucionario en un periodo revolucionario. Y la segunda intención es separar narración de discurso. Y esto es importantísimo y esto seguramente ustedes lo saben. El qué y el cómo lo contamos. Entonces, justamente es eso. Cuando hablo de juxtaposición de planos y hablo de la fragmentación en un sentido muy benjaminiano. Pienso en Walter Benjamin en Tesis de la Filosofía de la Historia, que es un texto breve que está en los recursos del campus virtual de la cuarta pared, en los recursos de la clase, y que les recomiendo leer si tienen la intención de ser narradores. Porque es un texto fragmentario, un texto en el que él utiliza la misma forma en la que está hablando de cómo deberíamos contar la historia. Es como medio meta, ¿no? Medio meta narrativo, pero en realidad son fragmentos de textos que se fueron encontrando y que al colisionar, que al chocar, que al sumarse, como este montaje, generan otras ideas. Es muy bonita en este texto, Benjamin lo que nos dice es que hay que contar los hechos históricos a contrapelo. A contrapelo significa que unos y otros choquen, que unos y otros colisionen, choquen, se junten para crear una idea nueva. Esto es muy diferente, por ejemplo, lo que hace Facebook cuando nos pone, hace 5 años te estabas tomando una chocolatada con churros, con no sé qué, te estabas comiendo unos chilaquiles. Yo hace 5 años me estaba comiendo unos chilaquiles, pero yo no quiero acordarme de los chilaquiles porque Facebook me lo recuerda. Contar la historia a contrapelo es que yo estoy viviendo algo ahora y me recuerda ese momento y en mi cabeza se genera una idea nueva. Eso es lo que nos dice Benjamin. Entonces, esto lo toma la escuela soviética y lo empieza a aplicar en el cine, pero también aparece mucho en las nuevas narrativas de los años 60. Nuevas narrativas, Manifiesto de Oberhausen en Berlín, la nueva francesa, Godard, Truffaut, toda esta gente, toda esta mafia. Pero bueno, el nuevo cine checo también, y el nuevo cine latinoamericano. Les dejé también en los recursos
Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo, y también el texto Dialéctica del Espectador, que es un texto muy panfletario, como lo es también, como lo es todo en los 60, porque en los 60 nos podíamos dar ese lujo. En los 60 también recordamos movimientos estudiantiles, México Tlatelolco, también en Berlín movimiento estudiantil, también en Praga, en París. Entonces, es un momento en el que se podía hacer panfletario y justamente surgen este tipo de obras, y de Pino Solana dejé la obra de los hornos, que también es lo mismo, es esta idea de que nosotros empieza a surgir el peronismo, bueno, Perón, Perón, qué grande sos, Perón vino a salvarnos. Bien, entonces, respecto al movimiento, ya termino. Pueden ir dejando preguntas, comentarios, ideas, lo que quieran. Tenemos un filósofo, Gilles Deleuze, yo no sé francés, así que lo siento, es un filósofo francés, justamente vaca sagrada de la filosofía contemporánea, vive en mayo del 68, y todas sus ideas, todo su sistema filosófico, digamos, gravita en torno a conceptos como el plano, el intervalo, el pliegue y las afecciones, que son cosas que suenan muy aisladas. Y Deleuze lo que hace con el cine, hace lo que hacen muchos pensadores, hace trampa. ¿Por qué? Porque toma del cine lo que le interesa, o toma el cine porque representa bien lo que él quiere decir, o puede trucarlo para hacer que diga lo que él quiere que diga. Y tiene dos obras, Imagen, Tiempo, Imagen, Movimiento, que se supone que están hablando de cine, pero están hablando de otra cosa, están hablando de lo que él quiere que hablen. Y para tenerlo claro, imagen, movimiento es la imagen del cine clásico. Es ese movimiento que se da entre planos y que construye estas narrativas. Y después, la narrativa clásica. Y después está la imagen tiempo, que la imagen tiempo, él está escribiendo esto en los años 80. Reconoce tres momentos: el de la acción, el de la percepción y el de la afección. Entonces, esto es lo que veníamos hablando hasta ahora también, ¿no? La acción, algo que pasa, la percepción, el espectador ve lo que está pasando, y la afección, que es lo que surge a partir de esa percepción. Para Deleuze, el arte, el germen del arte está en la arquitectura, en realidad. Una arquitectura que él dice que hace planos, lienzos de pared y se los junta. ¿Qué hay más cinematográfico que planos juntándose? Refiriéndose al cine, dice que hay que separar los planos para relacionarlos más con los intervalos que unos con otros, para crear afectos nuevos. Él llama imágenes vivas y a las que provocan estos intervalos, es decir, cuando hay una desviación entre acción y reacción. Y es aquí cuando se abren nuevas posibilidades de creación en las imágenes que generan movimiento, porque el movimiento está en otro lugar. El plano es el elemento que permite construir afectos. Son imágenes vivas porque pueden relacionarse unas con otras. Dejé entre los materiales también un video de un canal de YouTube que me gusta mucho, Every Frame a Painting, que habla de muchas cuestiones cinematográficas, pero hay uno especialmente dedicado a la edición, y así están los recursos también. En fin, con lo que quería cerrar el movimiento es justamente con el cine y su naturaleza fragmentaria. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, si pasamos a la luz, traje estas dos obras de finales del siglo XVIII. Ven que el tema es similar. El siglo XVIII es un siglo muy tranquilo, pero bueno, recordar que termina con ciertas revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, 1789, la primera Revolución Americana, que es la Revolución de Haití, en 1791, la Revolución Comunera en Paraguay, todos estos movimientos que se dan en América en la consecución de la independencia de las colonias.
La revolución industrial anda por ahí también. Entonces, es un siglo que termina muy álgido, ¿no? El siglo XVIII. Nos deja un siglo XIX que es una maravilla, porque es un desastre. Entonces, ambas obras parten de una narración de Plinio el Viejo, un autor romano, bueno, Plinio el Viejo. Plinio lo que nos dice, bueno, es difícil rastrear el origen de la pintura y el origen del dibujo, porque todo el mundo dice que es suyo, los egipcios dicen que ellos, los griegos que ellos, en fin. Entonces Plinio decide narrar cómo los griegos entienden el origen de la pintura y del dibujo. Y se lo atribuyen a una muchacha, una doncella corintio, hija de un alfarero, que está muy enamorada. Y su enamorado está a punto de partir. Entonces, lo que decide es, para conservar su imagen, es dibujar la sombra en la pared. Y Plinio sigue explicando que el padre de esta muchacha, el alfarero, aplica arcilla sobre el dibujo al que dota de relieve y hace endurecer al fuego esta arcilla con otras piezas de alfarería. Dos cosas me gustan de esta historia. La primera es que ella tiene la idea, pero él tiene la técnica. Y esto en la cuestión de autoría es interesante, porque pienso, por ejemplo, en Cindy Sherman, que es una fotógrafa que lo que hacía muchas veces era ella misma personificarse y generar un ambiente, un escenario para una fotografía, pero claro, el que hace clic es otro. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Ella que tuvo la idea o el que saca la foto? Obviamente ella. Pero Plinio trata la creencia según la cual la pintura no surge de una percepción real, sino, y esto es precioso, sino de la memoria de la imagen construida a partir de la sombra. La memoria de una imagen construida a partir de una sombra. A mí eso me lleva a esto, esos primeros artilugios con los que la luz nos daba esa sensación de movimiento, pero también hay algo ahí también, está la memoria. Y también me lleva a esto, que es La Cueva de los Sueños Olvidados, es un documental de Herzog, amo a Herzog, de 2011, que la hace para History Channel. Se mete en unas cuevas y ve estas imágenes que son raras, porque son caballos con 4 cabezas, bisontes con 8 patas. La teoría que nos deja Herzog es que en estas cuevas lo que estaba pasando es que muy probablemente con la reverberación de la llama del fuego, la luz permitía dar la idea de movimiento con esta multiplicidad de formas. Además, la cueva que no es una pared lisa, tiene una serie de pliegues que también dan una sensación de animación. Imágenes de hace 32.000 años. Ahí lo dejo. Entonces, también se habla mucho del mito de la caverna, ¿no? Con esta idea de la luz y la proyección y el cine. Pero bueno, lo que quería dejarles en la cabeza es esta idea de la memoria de una imagen construida a partir de la sombra. El cine. El cine, ejemplos. 1920, expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari. Todos tenemos en la cabeza esto y tenemos en la cabeza, cuando hablamos de cine alemán de los años 20, Nosferatu. Esa sombra que es lo fantasmagórico, esa sombra que es lo que nos viene a atacar en sueños, la sombra es el fantasma, es lo que no podemos ver, lo que no podemos asir. Eso es la sombra, por un lado, en el cine. El cine alemán sigue mucho esta idea de la sombra, este expresionismo que va de adentro hacia afuera, no es una afuera como el barroco que hablamos, una afuera que va una adentro. Estas relaciones son interesantes siempre. 1931, M de Fritz Lang es un peliculón y es durísima, y es un señor que es un pedófilo y lo está persiguiendo un pueblo. ¿Cómo lo representa? Así. Es esa sombra que atemoriza, esa sombra que se acerca a la niña, que nosotros sabemos que ella debería estar atemorizada, pero la niña está ahí.
Fritz Lang cuando viaja, cuando emigra, exiliado, vamos a decirlo, a Estados Unidos, con el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania, se lleva con él estos recursos. Se lleva con él estos recursos que va a usar el cine negro americano, por ejemplo. Cuando estaba pensando en la clase, digo, cine negro americano, vistas todas. Pero tenemos esto dentro de la tradición del cine negro americano, La Noche del Cazador, que es 1 hora y media, que es una pesadilla de 1 hora y media. Si ustedes tienen ejemplos o tienen cosas que quieren ir dejando en el chat, me dicen y las comentamos. La Noche del Cazador es maravillosa, otra vez los niños, otra vez los sueños, otra vez el miedo, otra vez las sombras, lo que no nos es permitido tocar, lo que vemos y nos asusta, la fantasmagoría. Pero ¿quién usa también las sombras y las usa de otra manera? Ciudadano Kane. Orson Welles lo que hace con la sombra es mostrarnos lo que nos es indecible, lo que no se puede decir, lo que no se puede ver. Lo que no se puede ver, que muchas veces tiene este carácter muy mitológico, muy religioso. Uno a la Virgen no la ve. La Virgen no nos es vedado el que sea vista. Y aquí nos es vedado que sea visto el periodista. Y lo hace de esta forma. Es un recurso narrativo. Otra sombra que me gusta mucho, Norma Desmond en Sunset Boulevard. Esa actriz que está en el olvido y enamoradísima de un guionista que le muestra a él su gloria y está proyectando la película en la pared. En esa proyección está ella y a la vez se levanta y queda ella proyectada, ella misma proyecta su sombra sobre la sombra, esas capas, además esta escena es muy conmovedora, es un punto en la película en el que uno a Norma la quiere bien, como no, uno lo está pasando mal con Norma. Entonces, bueno, les traigo otro ejercicio que se puede hacer con las sombras, que es esta recopilación. Bueno, entonces la sombra también tiene este carácter de poder personificarse y poder ser un personaje más dentro de la narración. Me parecía que el video lo resumía muy bien. Y sombras, no hace falta ni que ponga de quién es esto, ni por qué, ni nada. Son estos muchachos que acaban de que van a cebarse con este señor. Esas sombras alargadas que son la amenaza.
termino aquí con la luz y pasamos a los reflejos. Y aquí me puse bien mamona, ya es la última parte de la clase. Traigo estos versos de Mallarmé porque me gusta mucho, él lo que está narrando es como un señor que está en los últimos días, años, meses de su vida, está mirando a través de la ventana y narra esa experiencia, cuenta esa experiencia. Y entonces dice, buscando todos los ventanales desde donde la espalda se da al mundo. Entonces, hay manejo de las sombras como haces en el cine mexicano latinoamericano. Seguramente, perdón, se los debo. Traigo ejemplos de cine latinoamericano para esta parte, pero bueno, tomé casos muy puntuales y muy clásicos porque, bueno, quería que fuesen referencia para todos, no traer cosas tan desconocidas dentro de la narrativa de lo conocido y lo icónico y los hitos, ¿no? Así que ahí sí les pido una disculpa, por eso si tienen ejemplos y quieren comentarle a Andrés cuáles son las sombras que están en el cine mexicano, latinoamericano, digo, esto es un intercambio también, así que comenten con los que quieran. Bueno, dice Mallarmé que busca escaparse por esos ventanales desde donde la espalda se da al mundo. Darle la espalda al mundo, o sea, cuando nosotros estamos mirando a través de una ventana, estamos mirando una afuera, estamos, que es muy obvio, pero nosotros también nos vemos reflejados en la ventana, en el espejo. Entonces, ojo, porque veo mi reflejo, veo lo que tengo detrás, pero también puedo ver el afuera. Esa es la bonita de la ventana. Esa, es una idea muy interesante y que hay que explotar. Por eso hay tantas ventanas en el cine. Tomé esta frase, no sé por qué no sale la autora, pero bueno, es un texto que también dejé en los recursos, de Cristina Garza, que ella es un texto que se publicó este abril en una publicación digital y lo que ella está hablando de nuestra experiencia en el confinamiento y está hablando de la ventana, de que de lo que hacemos cuando miramos por la ventana. Y entonces en un momento dice, vislumbrar es un verbo que ocurre a través de un vidrio. Es preciosa esa frase y me parece que ilustra muy bien lo que venimos a hablar hoy. Bueno, empezamos con las ventanas. Esta obra de Magritte de 1936 representa una ventana que se abre a un paisaje, una ventana que se rompe, que caen los vidrios, pero los vidrios que caen siguen reflejando el afuera. Les dejé también en el material un catálogo de una exposición que se llama Reflejos, que hizo el Museo Thyssen-Bornemisza, y en el catálogo plantean una pregunta que me parece que es capital y me parece que es muy pertinente y que nos atañe a nosotros también, porque lo que Magritte está proponiendo aquí es, bueno, a ver, ¿quién nos garantiza ahora que el paisaje que vemos a través de la ventana es auténtico? ¿Quién nos garantiza ahora? O sea, ¿quién nos garantiza viendo esto que todos los paisajes que vimos a través de la ventana en toda la tradición de la historia del arte es auténtico? Porque la ventana en el arte siempre fue la realidad. Entonces, hay que pensar la ventana también como una aproximación contemplativa a un mundo, a ese exterior. Y bueno, y el espejo, el reflejo, ese otro reflejo que nos da el vidrio, como la forma de conocimiento del interior. Magritte voy a poner otra obra de Magritte porque Magritte está íntimamente relacionado con el psicoanálisis y con este tipo de cuestiones. Pero si hablamos de ventanas, si hablamos de cine, hablamos de Rear Window, que es perfección por todos lados.
En el material también dejé un video de making of de Rear Window. Y bueno, en una entrevista Hitchcock comenta que lo que a él le permite este tipo de, lo que le permitió a La ventana indiscreta es hacer que el protagonista mire una cosa y después otra. Y sin que hable, vemos cómo va comparando todo en su mente, cómo él ve. Yo diría que no hay límites, dice Hitchcock. El poder de cortar varias imágenes, mostrarlas y montarlas es ilimitado. Es la juxtaposición de las imágenes, y esto también es una frase, tal como ocurre en la mente humana. Entonces veníamos de esa escuela soviética de Kuleshov, que juxtaposición de imágenes, imágenes vivas, afectos, afecciones. Es de nuevo este afuera y este adentro. Y esta juxtaposición de imágenes y de ideas las que nos genera un algo nuevo en nosotros. Y además, Hitchcock y también Spielberg lo que hacen es toman el experimento de Lev Kuleshov de los años 20 y lo revierten, porque lo que está haciendo todo el tiempo Hitchcock es nos muestra el afuera, nos muestra la reacción y nosotros reaccionamos con el protagonista. Hay un proceso de identificación que no es lo que está planteando Kuleshov. Kuleshov planteaban A más B es una imagen y otra imagen generan una idea. Y nosotros estamos viviendo con este señor lo que está pasando, cada una de sus reacciones cada vez que ve algo que está pasando en las ventanas. La ventana indiscreta es indiscreta y la ventana trata también de lo público y lo privado. No es solo una afuera y una adentro, es lo privado, el ámbito privado, el yo adentro, ese mundo al que doy las espaldas cuando miro afuera, y es lo público, lo que está pasando afuera. Perdón. Es la confianza. Es lo que está pasando afuera. Esto es interesante. Y otra ventana que se rompe es Alguien voló sobre el nido de Cuco, a mí la forman, no sé si la vieron, pero bueno, está pasando esto, ¿no? Es además una institución psiquiátrica y no se está yendo por la puerta, se está yendo por la ventana. Entonces, digo, es ese afuera, ese adentro y lo interno. Entonces me parece que es una ventana también muy simbólica la que utiliza Milo Forman. Traigo una última ventana porque la verdad es que esto da para mucho, ya se nos está terminando el tiempo. Tina Fey, comedia, 30 Rocks, la amo. Usa mucho esta imagen de el protagonista, este hombre concienzudo y figura paterna que mira por la ventana, observa, y sabemos que cuando después de mirar por la ventana va a soltar alguna estupidez por la boca. Entonces, justamente es esa dislocación la que usa Tina Fey cada vez que pone a Donaghy junto a la ventana. Es viernes y es viernes de memes. El espejo. Traigo dos espejos en forma de meme. Porque bueno, uno es el reconocimiento. El yo me digo a mí mismo, vas. Y el otro es esa forma, una forma muy literaria. El espejo está en Alicia. El espejo también está en Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Y bueno, ¿quién es la más bonita? Pei, mi vida, mi Vivi. Entonces, bueno, vamos a hablar de espejos. Y hablar de espejos es hablar de Narciso. En 1435 hay un texto de Alberti, un teórico, que se llama De Pictura, que narra el mito de Narciso y la relaciona con el nacimiento de la pintura. Porque el problema es que la tradición pictórica siempre se pensó como un espejo de la realidad. No solo esa ventana que se abre, sino
como un espejo. Entonces, si la pintura es el espejo de la realidad, la primera pintura es la del Narciso, porque el Narciso es el primer reflejo que tenemos documentado, es ese mito. Entonces, el espejo es una reflexión sobre muchísimas cosas. El espejo es verso y reverso, es el verso y el reverso, ¿no? Lo uno y lo otro. El espejo es la multiplicación de puntos de vista. El espejo nos permite incorporar lo que queda fuera, adentro del cuadro o del plano. Es otra vez el afuera en el adentro. El espejo en ese ¿quién es la más bonita del reino? Es el deleite de la mirada. Y es la construcción del sentido del yo en el sentido más lacaniano. Es el reconocimiento, uno se reconoce en el espejo. Entonces, este Narciso que Ovidio cuando narra el mito dice que ama una esperanza sin cuerpo, cree que es cuerpo lo que es agua. Narciso muere ahogado en sí mismo. Narciso quiere perder el cuerpo, porque lo que está enamorado es de su reflejo, está enamorado de él mismo. Narciso queda condenado a amarse a sí mismo, justamente porque había rechazado, Narciso es precioso, y Narciso había rechazado muchísimos candidatos, candidatas. Eco, resulta que una de las ninfa que no tiene cuerpo, es el Eco, estaba enamorada de él y bueno, lo que se les plantea a los dioses cuando se pide que se castigue a Narciso es que él padezca todo lo que sus enamorados padecieron. Es una historia muy macabra, como casi toda la mitología, pero es preciosa a la vez, ¿no? Entonces, bueno, este es el Narciso. Rápido, voy a ir con una obra que también es capital dentro de este tema. El matrimonio de Arnolfini. El matrimonio de Arnolfini es una imagen muy conocida. Ese señor que está a la izquierda no es Putin. Y para lo que me sirve también es para hablar de las convenciones, porque las convenciones en el arte, las convenciones también están en el cine. Y cuando digo esto, bueno, es una convención formal, por ejemplo, la figura alargada, la fisonomía alargada de ella, los dedos largos, el cráneo también ovalado, alargado, las curvas sinuosas. Y también esa frente despejada, ¿no? Que, es muy que era muy de la moda de la época. Y bueno, tampoco podemos pensar el cine sin estas convenciones, que estas convenciones están presentes y estas convenciones son los que permiten a muchos directores hacer películas como churros. O sea, todos los años hacen una película nueva. ¿Por qué? Porque siguen ciertos modelos que es lo que nosotros podríamos decir que son géneros, ¿no? Lo que se llama géneros. Pienso, por ejemplo, en la rom-com chick flick, chica se enamora de chico en el instituto, el chico hace una apuesta con los amigos, entonces pasa tiempo con ella, resulta que la conoce y se enamora de su interior. Y entonces ella se entera de la apuesta de los amigos y se aleja, pero él no puede vivir sin ella, entonces siempre está ese corte precioso en el que él dice un monólogo en el que cuenta lo mucho que la ama y lo mucho que la necesita. Y bueno, y van al baile, al prom juntos, y bailan y todo sale bien. Esto que pensamos que es muy moderno, muy propio de nuestro tiempo, muy post-fordista, no, o sea, estas fórmulas se daban ya en esta época y muchos artistas exitosos tenían un taller en el que daban fórmulas de género para poder firmar más obra y poder recaudar más. Y un ejemplo es Rubens y los tapices, pero también un ejemplo hoy es Jeff Koons con un artista estadounidense, escultor, que, bueno, tiene un equipo de 200 personas trabajando con él. Él da fórmulas, pero ya está. Bueno, las convenciones formales también tienen un nombre, son las iconografías, que, bueno, en este caso, por ejemplo, se da en el vientre abultado de ella. Ella no está embarazada. Ella simboliza con ese vientre abultado la fertilidad, la posibilidad del embarazo. Ese perrito que está ahí, ese perrito que no sabemos muy bien qué hace, si la imagen es un matrimonio, el perro es la fidelidad.
Y los suecos que están por ahí desperdigados y no entendemos qué hacen ahí, nos dan una idea de estatus social. Pero bueno, lo que interesa aquí es el espejo que está al fondo. El espejo del fondo, el espejo cierra la composición. Y en el espejo vemos tres personajes. Uno es Van Eyck y fecha, firma, y lo que está pasando aquí es que esas tres personas son los testigos del matrimonio. Y esta obra, este cuadro, es un acta de matrimonio. Entonces, el espejo, es el recurso del espejo es formidable porque nos da más información, el espejo tiene eso, el espejo da más información, aumenta los puntos de vista, nos muestra la espalda de ellos y además eso nos hace ver que él está ahí y él está atestiguando que ese matrimonio se llevó a cabo y que es legal. Vamos a ponernos también bien intensos con persona. Bien, esta escena en el espejo que es interesantísima porque no podríamos pensar esta escena sin un espejo. Ellas dos reconociéndose, el momento en el que ella se pone el pelo y se acaricia en el pelo, es el reconocimiento. Además, persona que lo tiene todo. Persona tiene la ruptura del lazo materno-filial, la liberación sexual, la orgía, tiene esta duplicidad, este yo, tiene esta problemática del yo, adentro de esta... y esta fuera, obviamente la convención y la innovación se necesitan, pero necesitamos conocer las convenciones para romperlas. No va a haber innovación desde la nada. Y me interesa esto, Alberto, porque además es también lo que hablábamos en este proceso en este proceso de evolución. Esa innovación es en realidad una transformación en esos choques de... Sí, claro, gracias. No es una evolución. Y bueno, también lo que nos ocurre mucho hoy con el cine es estas cuestiones técnicas, ¿no? Que el cine digital y las posibilidades de lo digital, pero el cine no está evolucionando, el cine se está adaptando a un cambio, está transformándose para un nuevo público que tiene una nueva noción, una nueva mirada, un nuevo acercamiento a las imágenes. Por eso es bueno conocer, me parece que esta clase que parece que es tediosa, y perdón si los estoy aburriendo, espero que no, uno tiene que mirar a este tipo de convenciones y tiene que conocerlas porque nos dan muchísimos recursos y muchísimas ideas. Entonces, bueno, en esta cuestión de que el video killed the radio star, cuidado, que vamos a romper todo y vamos a armar algo nuevo. Pero bueno, también hay una cita que me gusta mucho. Una vez una bailarina que iba a actuar con uno de los mejores bailarines en Argentina, en Teatro Nacional, y se encuentra con Atahualpa Yupanqui, que es un cantante de folclore, y ella le expresa el respeto que siente por su maestro. Y entonces Atahualpa termina de escuchar su relato, de sí, yo porque sigo a mi maestro y sus formas, y todo ese respeto hacia el maestro, le dice, sí, sí, chiquita, pero desde el respeto no se hizo nunca nada nuevo. Entonces, aprendamos de los maestros, pero sepamos también en qué momento hay que romper y en qué momento hay que innovar. Entonces, esa cita es poco conocida, pero es muy bonita. Entonces, estábamos con persona, estábamos con ese espejo. Esta escena no se puede pensar sin un espejo. Estamos de acuerdo en eso, me parece, ¿no? Ese reconocimiento está ahí. La artista mexicana por antonomasia, Remedios Varo. Remedios Varo habla de los enamorados y los pone mirándose en el espejo. ¿Por qué? Porque retoma esta tradición
esta idea que es preciosa de que uno cuando está enamorado se completa en los ojos del otro, se completa en la mirada del otro. Uno no termina de conocerse a sí mismo hasta que no está en la mirada de otro. Eh, y, y, además es, digo, Narciso enamorado de sí mismo en el agua, que se funde con la imagen, que se funde con el espejo. Entonces, es formidable lo que hace Remedios Varo en esta obra. Me parece que vale la pena rescatarlo justamente también por esta idea de que el amor es mutuo, requiere de esa reciprocidad en la mirada. Yo te miro y yo miro al enamorado o enamorada y esa persona me mira. Y en esa reciprocidad es en donde está el amor. Y de nuevo, Magritte, si hablamos de enamoradas, si hablamos de espejos, y también si hablamos de fragmentación. La eterna evidencia de 1930, Magritte utiliza muchísimo los espejos. Magritte, asociado con el surrealismo, psicoanálisis, Lacan, Freud, Lacan, la cantidad de tonterías, diría un amigo. Entonces, construye el retrato de la amada a partir de lo que él ve. Entonces, tú eres esa cara porque yo la veo, tú eres esos senos porque yo los veo, tú eres ese pubis porque yo lo veo, tú eres esas piernas, tú eres esas rodillas, tú eres esos tobillos porque yo los veo. El ejercicio que está haciendo es complicado y bueno, los espejos están para eso también. Aquí les voy a spoilear el final de una película. Eva desnudo, no sé si la hayan visto, si no la vieron, hay que verla, es un peliculón, Y podría pensarse sobre el video de Spielberg como una comunicación entre las imágenes de Magritte, Kuleshov. Sí, obviamente, obviamente, están, digo, todo esto todo esto para armar una trama, todo esto está relacionado, todo esto no son cuestiones aisladas. Las imágenes de Magritte, Kuleshov y Hitchcock. Ok. Porque justamente eso es el cine, es la relación entre las imágenes. Y bueno, la tradición pictórica intenta eso también. Es el generar ideas nuevas. Otra obra que también es interesante, porque cierro la clase con una idea sobre esto, pero otra obra que es muy conocida, Las Meninas de Velázquez, que se cierran también en un espejo. A ver, bueno, esto lo que voy a decir es como contarles que el asesino es el mayordomo de nuevo. Las obras existen porque nosotros las vemos. La pintura existe porque nosotros las vemos. Obviamente, es claro, uno es el espejo. Esa idea es muy bonita. Pero bueno, las imágenes existen en tanto que alguien las ve. Y las obras de arte terminan de completarse cuando uno las ve. Y las películas se completan cuando uno las ve, porque las películas necesitan de un alguien que relacione las imágenes. Necesitan de una mirada, como el amor, como, ¿no? Son narcisistas, necesitan de alguien que las mire. Entonces, Eva al desnudo. Eva al desnudo cuando termina, Eva es una revista. Ella se mete en el mundo de una actriz que está en declive y usurpa su lugar en cierta forma, ocupa su lugar y es la nueva estrella. Preparando la clase me di cuenta que hay muchísimas películas sobre el decaimiento de actrices femeninas. Sunset Boulevard, La ansiedad de Verónica Voss, Eva al desnudo.
Es un tema también es un tema recurrente e interesantísimo. Pero bueno, eh, toda la historia que vemos es cómo Eva va ocupando ese lugar, ese nuevo lugar. Y al final aparece una jovencita que se mete en su casa y hace exactamente lo mismo que hace Eva. Y se pone el traje, se pone la capa que utilizó Eva para recoger un premio y se pone frente al espejo con el premio y agradece y reverencia. Lo que Mankiewicz quiere hacer con esto, con estos espejos, es darnos la idea de que la historia se repite y se repite hasta la saciedad. Esa persona que va a venir a ocupar, esa persona, porque siempre hay alguien más joven, más lindo, más lo que sea en este mundo. Entonces, es una historia que se repite constantemente. Por eso usa al final esos espejos. Eh, Así termina la película. Y bueno, cuando lo vi fue como, wow, esto hay que ponerlo en la clase. Otros espejos, ya voy cerrando. El espejo también fue una muy buena excusa y sigue siéndolo para el autorretrato. Aquí, esta obra es muy conocida, la obra del Parmigianino, por dos cosas. El autorretrato, los artistas clásicos, digamos, en la tradición del arte, el autorretrato servía para practicar, era la forma en que un artista podía ver su evolución, dibujándose a sí mismo. Y para pintarse, dibujarse a sí mismo, ¿qué está pasando? Que tiene que mirarse en un espejo. Entonces el Parmigianino nos desvela el truco, muestra las cartas, muestra el mecanismo y hace este dibujo, pero la segunda lectura que es importante es que en primer plano no está él, está la mano. La pintura como ejercicio manual. Esto es lo que a mí, la mano del pintor, es lo que hace eh, que sea posible su actividad. Autorretratos. No sé si conocen a Vivian Mayer, se toman muchísimas de estas fotos, es un personaje muy particular y es difícil datar su obra porque las fotografías de Mayer se encuentran en el 2007 perdidas en un cajón, en una caja, en un desván, y porque ella no era fotoreportera, no era fotoperiodista, no era fotógrafa de moda, ella era niñera y cuidaba criaturas de otros. Y hay un documental que es muy divertido sobre ella, que se hizo hace poco. Y resulta que el cuidar a estos niños, ella le permite dar paseos y estos paseos es donde ella hace fotografías. Ella busca una forma de mantenerse, de sustentarse, que es en esta mañana del babysitter, digamos, en esa figura, para tener una excusa para salir a la calle a hacer fotos, en realidad, y que alguien le pague encima. Es un personaje muy curioso, digamos, Mayer. Y Anne-Marie Heinrich es fotógrafa alemana, alemana-argentina, que hace este retrato con Úrsula, ¿no? Yo sé que ustedes tienen en la cabeza un montón de ejemplos y de cosas sobre esto porque es un tema que da hasta la saciedad, ¿no? El reflejo y el retrato. Pero bueno, me encanta esta obra y la traje porque me gusta mucho, porque me parece que es un recurso divertidísimo y de una imaginación muy fuera de su tiempo, muy moderna. Otra selfie, Kubrick en el rodaje de The Shining. Es una imagen preciosa. Kubrick es un amor, entonces no podemos pensar The Shining tampoco sin los espejos, porque no podríamos leer Murder, Red Room. Pero bueno, también lo que hace Kubrick con estos espejos, hay muchísimos espejos en The Shining,
Solo traigo uno porque es esto que nos permite ver varios puntos de vista. Varios puntos de vista de cuidado. Esto está mucho en el cubismo también. No pude traer más cosas porque no nos da el tiempo. Pero se puede armar una clase de eso también. Lo que está pasando también es que nos habla del desdoblamiento del personaje, ¿no? Esa dislocación del yo está en él y el reflejo, ¿no? Otro juego de reflejos, de nuevo en la comedia, Sopa de Ganso, hace esto, se rompe un espejo y los dos personajes están mimetizándose ese juego de espejos, que también aparece en una película de los 80, 90, que es muy como de Televisa, domingo por la tarde, para verla de cruda, que se llama Ensalada de Gemelas, no sé si la vieron, pero también pasa esto en otra comedia. Luego traje este espejo ventana. Richard Este que es un artista también muy interesante. Obra de 1996. La ventana, el vidrio, el reflejo. Tenemos que pensar también en los escaparates. Vivian Mayer está en un escaparate, pero también pasa mucho en el cine que el escaparate en los 90 es la época del marketing, es la época de la publicidad, del consumo desmedido y sin pensarlo. La vidriera también es el deseo. Yo quiero lo que está del otro lado. Y esa es otra forma de pensar el deseo. Y es otra forma de pensar lo que se quiere y es otra forma de pensar el adentro y el afuera. Lo de afuera viene hacia adentro y me hace desear. Entonces, traigo esta obra porque hay reflejos, hay un escorzo y una profundidad que es impresionante, pero en toda la obra de Esther está este continuo reflejo fotográfico casi. La ciudad también, eso es otro tema que se puede tratar. Ya vamos terminando. Anish Kapoor coloca en Chicago esta obra que es de Bean. La plaza en la que está instalada se amplía, se duplica justamente con este reflejo. Es la experiencia amplificada del espacio, lo que hace Anish Kapoor. Que es otra forma también de entender los reflejos. Hay una película que me gusta mucho, Fox y sus amigos, de Rainer Fassbinder, película de los años 60, que hace dos veces este juego de espejos. En este caso, hace una economía narrativa, haciendo que quien está adentro vea a quien entra, y nosotros también podamos ver quién está accediendo, ¿no? Quién está bajando las escaleras y está entrando en este local. Luego los dos personajes hablan, pero luego se va a dar un momento de intimidad. Y el tema es que ese señor de corbata, lo que va a cometer con este otro señor es una infidelidad. Entonces, nos lo presenta como un doble todo el tiempo en los espejos, se alejan, ¿no? En esa tercera imagen. Fabiana lo que decía es levantar la cámara y levanta la cámara y nos deja en ese plano, ¿no? Sostenido y se están atascando mal. Es el atasque, digamos, de la infidelidad en un espacio en un espacio visible muy reducido en relación al plano. Luego, cuando quiere cortar este momento de intimidad, hace que esto está cargando, hace que otro personaje acceda lo vemos también reflejado como entra al local, y luego se prueba una prenda y vemos la reacción, ¿no? del otro personaje. Pero también lo hace en una escena que es dentro de un sauna gay, y hace esto, que esto es complicadísimo. Y si pueden verlo, esto pasa a mitad de la película. Esto es maravilloso. O sea, cuando lo vi fue como, ¿what?
Todos los espacios de esta película están muy bien pensados, están muy bien planificados. Se mueve, Fassbinder es el que tiene la toalla en naranja en las caderas, se mueve y entra otro personaje en el espacio, él gira, se reclina contra la pared, contra esos espejos, seguimos viendo el cuerpo de ese Adonis que está ahí tendido en la barra, y después al personaje con el que está hablando no lo vemos directamente, lo vemos a través de un espejo. Amplía, multiplica está multiplicando todo el tiempo espacios en esta película. Traje como último ejemplo esta película que también es un peliculón, 2017, Alanis, que ganó todo en San Sebastián, y es la historia de una prostituta. Y en este momento, Anaí Barneri lo que está narrando es, creo que este es el único encuentro sexual que vemos de esta prostituta, y lo vemos a través del espejo. Y aquí el desdoblamiento se hace de qué manera. Y quería terminar con esto porque me parece muy inteligente, resuelve muy bien Berneri. La protagonista en el verbo, en lo que está diciendo, está en este tono así como de, sí, papi, dame más, sí, bla, 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 la piano es así, asá, haceme esto, haceme lo otro, con muchísimo convencimiento, pero nosotros somos testigos y nosotros estamos con ella, viéndola en el reflejo con el tedio del acto sexual en la prostitución. Eso que es rutinario, tedioso, que podría ser mejor. Entonces, ese es otro reflejo que me parece muy interesante. Y bueno, es un película. Alanis es una muy buena película. Bien, ya última diapositiva, quería cerrar con una frase. Modos de ver de John Berger está en los recursos, y modos de ver atraviesa toda la clase también. Hablamos de esto. Y nos dice Berger que lo visible es invento, sin duda uno de los inventos más formidables de los humanos. Así como muchachos tienen esa responsabilidad, es hacer visible, inventar visibilidad y narrativas. Entonces, bueno, yo lo único que me queda por decirles es muchas gracias por compartir este viernes conmigo, este mediodía de viernes. Dejo mi mail. Quejas, ruegos, preguntas, lo que quieran, yo investigo. Si quieren armar de una clase de algo sin que escuche Hugo, lo que sea, me lo comentan. Fue un gusto preparar esta clase y compartir esta hora y cachito con ustedes. Espero que sigan ahí y espero no haberlos aburrido mucho. Bueno, muchas gracias. Pues gracias, Florencia. Realmente estamos muy agradecidos y además muy contentos con todo lo que has puesto sobre la mesa el día de hoy. Veo que la gente se ha quedado como muy interesada en cada uno de los puntos que has puesto sobre la mesa. Sí te vamos a tomar luego la palabra desde lo que platicabas de hacer un curso de barroco y cine y ese tipo de cuestiones que creo que sería interesante, y además ahorita en una época tan complicada y tan difícil, encontrar estos espacios donde tengamos la oportunidad de conversar y aprender son maravillosas, ¿no? Ahí estamos, ahí me escuchas. Creo que perdimos un poco Florencia, pero la verdad es que yo estoy como muy agradecido y muy contento de haber pues tenido la participación de ustedes. Lo que a mí me encantaría, mientras logramos que Florencia logre reconectarse, pues es que no sé si ustedes tengan preguntas con Flor. Ya se reconectó, Flor. Exactamente. No sé si ustedes tengan preguntas para Flor, pues es el momento de platicar con ella. Entonces, si tienen preguntas para Florencia, es el momento. Mientras te comento lo que me comenta Aurora Sierra, que muchas gracias, que ha estado muy interesante e informativa. Rodrigo Carranza pide más clases así y te agradece mucho
tu participación. Rodrigo. Este, Alberto Lee también hace el comentario de muchas gracias, que fue fantástica. Pero bueno, si tienen preguntas, pues es el momento. Y los invitamos también a que todos estos materiales de los que estuvo platicando Florencia durante la clase, durante esta plática, los pueden encontrar en la plataforma, en el NIO, la plataforma donde está la cuarta pared, donde están sus clases normales. Ahí hay un curso que lo pueden encontrar en la sección de storyboard, cine y pintura. Ahí está el curso de cine en pintura impartido por Florencia Aguirre y ese curso no tiene lecciones, lo que tiene son recursos y en la sección de recursos es donde pueden encontrar cada una de las cuestiones que Flor pues ha comentado y puso y que la verdad están bastante interesantes. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas o no tienen comentarios, que les digo que es el momento de hacerlos. Igualmente, perdón, Hugo. También Dime. dejé el mail porque dejé el mail. Ay, sí, me acabo de hacer como un portafolio, Rodrigo, una cosa así como muy moderna, que lo voy a dejar también en los recursos y las cosas. Pero bueno, dejé el mail justamente porque ahora pueden no surgir cosas, pero si necesitan bibliografía sobre algo, quieren estudiar algún tema, quieren lo que sea, y los puedo ayudar, o sea, les interesó el renacimiento y el nacimiento del no sé qué, pregúntenme y yo encantada les respondo, porque es un... Y también si se les ocurre algo que no está y se les ocurre mientras están duchando mañana, también me pueden escribir, porque de eso se trata, ¿no? De una retroalimentación, y a mí no me molesta para nada y me encanta escribirme con la gente. Bueno, La noche del cazador, ¿podemos encontrarla en línea? Creo que sí, la busco y la pongo en los recursos, si no, pongo el link, pero sí tiene que estar con tu torrent o algo. Hace unos meses estaba en Netflix, ¿eh? Hace unos meses está en Netflix, no sé si sigue ahí, pero estaba ahí. O sea, son de esas películas que puedes encontrar dentro de la piratería. Exactamente. Bueno, pero bueno, pues Flor, te lo agradezco muchísimo. Gracias a todos Muchas ustedes. Gracias, Hugo. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Los invitamos a que sigan en las actividades de los viernes de prácticas que tenemos en la cuarta pared. A las 4 de la tarde, Isabel va a estar con ustedes en las lecturas de voz alta. A las 5, Rafael Blasquez va a estar con ustedes en la práctica de improvisación. A las 6 de la tarde tendremos una plática con Lili para poder grabar desde nuestra casa, hacer grabaciones lo más profesionales posibles desde nuestra casa y platicaremos sobre equipo y demás, que esa es una información que a todos los chicos de doblaje les ha interesado mucho, además de las actividades académicas normales que tenemos en viernes. Entonces, hoy actividades hay bastantes, hay muchas de hecho, y bueno, pues esperamos verlos ahí. Gracias por haber estado, les mandamos un fuerte abrazo, gracias Florencia. Y les recuerdo que esta plática fue grabada y que estará disponible en algún momento dentro de las plataformas digitales, las redes sociales que tenemos en la cuarta pared. Gracias, Flor, gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Y nos vemos próximamente. Cuídense mucho.